Como siempre, les recordamos nuestras redes sociales. Yo estoy disponible con ustedes en Instagram en ceremonias.alternativas para ceremonias alternativas espirituales, tanto yo como mi esposa Lourdes China. Y también estoy como Coach Mauro Beltrán y Joaquín. Ustedes ya sabemos Instagram, Spotify y YouTube Navegantes, director creativo. Y estamos ya a 2 de revelar nuestro patrocinador, que estamos muy contentos de tenerlo. Ya estamos ahí cocinando ese tema. Ya viene, ya pronto. Navegantes. Navegantes de la conciencia. ¡Ay! Navegantes. ¿Cómo están, navegantes? Quiero saludarlos. Los saluda Mauro Beltrán, coach en desarrollo humano y maestro de ceremonias en Ceremony, Ceremonias Alternativas. Joaquín Illanes, director creativo. Este episodio particularmente estamos muy contentos de tocar este tema porque Buenísimo. es un tema donde ya cada vez sabemos más, nuestra audiencia cada vez sabe más de que somos seres multidimensionales y multiversales, entonces necesitamos aprender a conocer esa multidimensión en la cual entre más conectados estemos con nosotros mismos, mejor vamos a poder alterar nuestra percepción de vida. Totalmente. ¿Me equivoco? No, al contrario. Y eso nos lleva al tema que estábamos platicando antes de grabar el episodio, que es pensamiento, emoción y realidad. ¿Cómo podemos crear una nueva realidad a partir de nuestros pensamientos, emociones y manifestaciones? Está sabroso el tema, porque platicábamos antes de que empezara la grabación del episodio, que yo creo que el común denominador de la mayoría de los seres humanos, al menos en esta cultura occidental que nos tocó vivir bajo este tipo de paradigmas o de preceptos, es todo lo que te pase, todas las experiencias van generando y van aportando a tu personalidad. Y ponemos un ejemplo, ¿no? Si una persona de repente te dice, no, es que yo le tengo, no sé, por un decir, pánico a cierto animal, ¿no? A las ratas o a los perros callejeros o qué sé yo, a las ardillas. ¿Por qué? Se le pregunta a la persona, ¿por qué le tienes miedo a este tema? ¿O por qué eres así? ¿Por qué eres de esta determinada forma de personalidad? Y te dicen, porque a mí hace 30 y tantos años me pasó una experiencia traumática con este animal en específico. Y también es eso, y también es porque lo heredé de mi abuelo. O es porque si mi abuelo es así, entonces yo también. Por supuesto. Y creo que ahí viene algo bien importante, que es esa conexión interna con nosotros. Totalmente. De repente tenemos que profundizar. Y creo que tú no me vas a decir que no, pero cuando llegas a un momento de demasiada profundidad, que es cuando viene el éter o cuando viene el tema del quantum, donde viene ese momento donde no hay nada, Sí, claro, los quarks, y que se ve que es pura luz. Mauro empieza a crear. Exacto. Te empiezas a conectar con ese fractal divino. Y Joaquín empieza a crear. Tú, navegante, puedes comenzar a crear desde ahí. Y empiezas a manifestar y a cambiar tu realidad. Exactamente. Pero Mauro, de repente creo que nuestra audiencia no sabemos cómo llegar a esa profundidad. O sea, de repente creo que hay mucha duda en ese sentido. Claro. Y no es de esperar, que entonces es normal, es lógico esto. ¿Por qué? Porque nuestra cultura, nuestra sociedad trae mucho peso con otro tipo de teorías, con otro tipo de conceptos que han estado, pues ahora sí que dominando, por así decirlo, la literatura, la cultura, la ciencia. Perdón por los que están estudiando medicina, psicología o psiquiatría. Perdón, navegante, si tú eres uno de esos. No es nada personal, pero lo tengo que tocar el tema. Cuando Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, que empieza a escribir estos libros que se empiezan a vender por todo el mundo y empiezan a causar una revolución que fue necesaria en su momento, que la sociedad estaba en pañales en ese tiempo y necesitaba aprender a conocerse. Y claro que sentó las bases, no hay que quitarle el mérito que tiene Sigmund Freud,
Pero aquí la situación es de que todavía hay gente que sigue tomando esto como una Biblia, ¿sabes? Del pensamiento, que es el determinismo. ¿Qué es el determinismo? Lo que decías hace ratito. Es que si tu bisabuelo era alcohólico, tu abuelo fue alcohólico, tu papá es alcohólico y no voltees a ver la botella porque de seguro traes el gen del alcoholismo. Y eso que dices se vuelve dogma. Exactamente. O sea, no podemos, o sea, dices, ok, me funciona esto, lo aplico, me funciona, pero después ya no me va a funcionar. Entonces, Pero aquí está la evidencia más tangible todavía del pensamiento, emoción y realidad, porque ese mismo tipo de pensamiento sigue creando y autocreando y autorrepitiendo esa realidad. Y entonces, si esa realidad ha sido posible crear, ¿por qué no crear una diferente realidad? ¿Por qué no, exacto, cambias ese paradigma? Exactamente, cambiarle el lado a la tortilla y decir, va, yo voy a romper con ese paradigma, voy a romper con ese determinismo. Y aquí viene el tema de las ovejas negras. ¿Has escuchado hablar de las ovejas negras? Sí, claro. Que desgraciadamente es como una etiqueta, un estereotipo negativo de, uy, la oveja negra. ¿Por qué? Porque piensa diferente. O sea, no siguió los pasos a lo mejor del papá y del abuelo, de que contador y el papá contador, y entonces el hijo no quiso ser contador. ¿Cómo? No. Quiso ser escritor, o quiso ser filósofo, o quiso ser diseñador. ¡Qué mal! Pero muchas veces las ovejas negras vienen a romper con esa cadena de autodeterminismo y es creando una nueva realidad desde su emoción, desde su pensamiento, crear una nueva realidad. Exacto, y fíjate, y Se cuando creas, en crear una nueva realidad. creo que la mejor manera de documentar el cómo creas tu realidad es bajo tu propia experiencia. No hay de otra, o sea, no hay de otra. ¿Te ayuda mucho? Claro que sí. Pero ahora, Mauro, tú, o sea, cuéntanos una experiencia que pudiste cambiar ese paradigma. O sea, Híjole, pues cuéntame varias. una de las más emblemáticas. De las más emblemáticas, híjole, pues ¿qué sería? Ay, pues está una que viví muy fuerte, que fue una época que estaba yo joven, estaba yo en la época de la universidad y sí estaba tomando cierto tipo de actitudes y de conductas en las cuales yo estaba autodestruyéndome, literal, sí andaba en excesos y casi me muero en los excesos. Y entonces, ¿qué fue lo que hice? Fue pedir ayuda. Primero que nada, levanté la voz y dije, a ver, yo aquí ya no estoy a gusto, no estoy a gusto ni sobrio, ni en estados alterados. Y entonces, ¿qué fue lo que hice? Fue a pedir ayuda y dentro de todo este proceso de rehabilitación, conocí la maravillosa terapia Gestalt. Conocí el trabajo de las constelaciones de Fritz Perls, conocí el trabajo también el poderosísimo y súper sanador trabajo de lo que es la autohipnosis, de la programación neurolingüística, con un superdoctor, Jorge Fierro, un gran terapeuta gestal, que ojalá ahí lo estés viendo este programa. Te mando un gran abrazo y un gran saludo, Jorge Fierro, muy afectuoso de todo corazón. Y así fue como descubrí la terapia Gestalt. Y eso empezó a cambiar Totalmente. Y empezó a cambiar tu percepción. Y más que nada mis paradigmas, porque el determinismo que decía, o sea, el determinismo me decía, tú genéticamente eres propenso a volver a caer en este tipo de conductas, de malos hábitos, de alcohol y de otro tipo de excesos. Entonces, no le juegues a la genética, me decía mi psiquiatra, fíjate qué fuerte. O sea, por el determinismo freudiano. Y exacto, porque aparte todos ellos también siguen bajo ese mismo perfil. Exactamente. Entonces, cuando yo entro en la terapia Gestalt, ¿qué es lo que me dice mi terapeuta Gestalt? Por supuesto que no, tú puedes reescribir tu historia. Tienes la libertad, número uno, de despertar tu conciencia, a hacerte consciente y ya basta de estarle dejando la chamba al determinismo de es que porque mi abuelo, es que porque mi bisabuelo. Hazte responsable. Exacto, se acaba la víctima, te haces responsable de ti y te haces cargo de ti. Que pues eso también implica un esfuerzo y un trabajo. Y decir, híjole, pues ya no voy a estar señalando a los demás. Yo soy responsable. Y lo platicábamos hace ratito. Claro. ¿Cuántas veces en terapia personas dicen, ay, por culpa de mi papá fui alcohólico, o por culpa de mi mamá fui de esta manera y con este tipo de actitud derrotista y depresiva? Espérate,
O sea, ya deja de estar Exacto. a mamá y a papá. Ya se acabó la era del victimismo. Tus papás hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron. Y Y estoy cuando- seguro que te heredaron cosas buenas, te heredaron también buenas virtudes y herramientas para vivir la vida. Por ejemplo, en mi caso, o sea, yo ya como hemos platicado en otros capítulos, Ajá. mi papá estuvo muy metido, una familia muy religiosa, pero mi papá estuvo muy metido en buscar esa espiritualidad. Pero lo que me ha pasado últimamente, ¿Sí? que es que sí transformas tu realidad, es que, por ejemplo, en meditación, pero en el ejercicio. O sea, yo lo que me he dado cuenta es que cuando hago ejercicio Qué bonito. y estoy en conexión con la naturaleza, o sea, por ejemplo, ahora hago mucho el grounding. Wow. O sea, me voy al parque a correr, me quito los zapatos unos 5 minutitos Descalzo. En y el empiezo a pasto. tener esa Buenísimo, conexión, buenísimo. pero al mismo tiempo empiezo a visualizar lo que deseo, ¿no? O la meta que necesito. Pero lo más difícil que me ha pasado últimamente es visualizar, pero al mismo tiempo sentir lo que ya, haz de cuenta. Como si ya se te hubiera dado. Exacto. Claro, claro. Y eso es lo más difícil porque como dices, ¿cómo lo voy a sentir? Si a lo mejor ahorita no lo tengo, a lo mejor ahorita no. Y cuando una vez lo hice, de repente empecé a sentirlo. Claro, claro. Y cuando de verdad lo sentí, al otro día empezaron a suceder cosas increíbles. Wow, Y qué literal bonito, fue qué al bonito. otro día. O sea, al otro día fue cuando empezaron a pasar cosas y dije, claro. Qué bonito. Ahora, sucedió al otro día y muy bien, pero el tema, como dices, es lo tengo que hacer diario, tengo que tener esa disciplina para poder tener esa Continuidad. tal vez. continuidad Ok, para que tenga ok. una vida mejor Sí. y una vida Como plena. platicábamos en el episodio de la alimentación, sin caer en los extremos, no ser tan duros con nosotros mismos. Y hace poquito descubrí esa frase, me encantó, en un podcast que estaba escuchando. Luego les vamos a compartir el nombre de esa persona, que ya tiene más de 40 años en el desarrollo humano. Dice, la diferencia entre el esfuerzo y el entusiasmo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando descubro el beneficio detrás de eso, que si lo realizo me va a traer un crecimiento y un nivel hermosísimo de conciencia, me va a traer muchos beneficios en mi vida, entonces ya no lo hago con ese esfuerzo del tengo que. Exacto, si no lo es Entonces porque lo estás lo disfrutando. deseo, quiero y elijo hacerlo. Y entonces eso es algo bien bonito. Y a propósito de eso que dices, a mí también me ha pasado. Y lo que he descubierto es que hay ciertos horarios en nuestra conciencia, nuestra mente, Donde es más. donde estamos más susceptibles a poder entrar a cierto tipo de meditación. Por ejemplo, ¿te ha pasado muy temprano en la mañana cuando te levantas para ir al baño, a lo mejor en la madrugada a las 3, 4 de la mañana o a las 5 de la mañana, que te levantas para ir al baño y luego te acuestas y luego no sabes si soñaste que fuiste al baño o si realmente fuiste al baño? Pero pues una evidencia es que no te orinaste en la cama, entonces dices, sí fue al baño. Entonces, si en una de esas levantas temprano en la mañana, te regalas 15, 20 minutos para Meditar, para construir. y tu mente está en la parte más tierna, más susceptible del estado alfa-teta, entre el alfa y el teta. ¿Cuál es el estado teta en el que podemos hablar con nuestras células? Que empieza a conectar. A nivel celular, puedes hablar con las células y entonces te puedes ver y manifestar y te puedes emocionar y agradecer porque estás saludable, estás abundante, estás en prosperidad y estás en conexión, estás en amor y agradeces por todo lo que tienes. En ese momento, si Exacto. agradeces por todo lo que tienes, hermano, de verdad, poco a poco vas a empezar a manifestarlo. Y en la noche, antes de acostarte, también, porque ahí estás en el estado beta, que es el estado de vigilia. Y justo como es Buenísimo. navegantes, el consejo para poder entrar en ese estado de conciencia y poder ser una mejor personita es en la mañana y en la noche agradece, visualiza y siente y vamos a estar en un estado mucho mejor para ser unos mejores humanitos. Navegantes, por favor, suscríbanse, escríbanos, síganos contando y diciendo más temas. Nos encantaría que si te gustó el capítulo de hoy, dale like. Nos encantaría leerte, compártenos. Tú, ¿cómo le pones atención a tus pensamientos y a tus emociones? ¿Realmente estás creando tu realidad o estás permitiendo que tu entorno cree
tu realidad. Y a lo mejor no es la realidad que te gusta. Nos encantaría leerte, compártenos tus Exacto. puntos de vista y también que nos compartas tu conciencia. Navegantes de la conciencia, abrazo fuerte. Abrazo, nos Hasta la vemos próxima. pronto. Gracias. Es que está buenísimo el tema. ¿Cómo está? Cierto, para extendernos más. Navegantes de la conciencia.